con la columna Lupa Económica a cargo de nuestro querido amigo Horacio Robelli, licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico IADE, profesor en la Facultad de Derecho de esa Casa de Altos Estudios. Y hoy lo que Horacio nos propone como tema es, ustedes saben, hago la traducción, después él le da el contenido técnico adecuado y correcto. Una de las claves del problema estructural de la inflación en Argentina es quiénes pagan impuestos y cuánto pagan. Los terratenientes, por ejemplo, son unos privilegiados, ya nos va a explicar. El 75% de los impuestos son al consumo. Vamos a escudriñar un poquitito por ese tema. Horacio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, querida Clara, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, lo que pasa es que ya este gobierno es el exceso, siempre tuvimos una fuerte regresión tributaria, o sea, se grava más el consumo, lo que dijiste vos, el 75% de la recaudación en Argentina es al consumo o a la actividad. Por ejemplo, en la Nación el impuesto al valor agregado y en las provincias el impuesto a los ingresos brutos. Por supuesto, ambos impuestos, al caerse el consumo de la población y al caerse el nivel de actividad, ambos impuestos se deterioran, ambos impuestos recaudan mucho menos. Y claro. La recaudación nacional hace 8 meses que no deja de caer, inclusive en términos nominales. O sea, cae la recaudación inclusive en los últimos 3 meses. Marzo se recaudó menos que febrero menos que enero. Hay una fuerte caída de la recaudación. ¿Por qué? Porque se cae el nivel de actividad y se cae el consumo. Recién ahora el gobierno reconoce que se cayó en febrero el PBI 2,6%, pero nosotros lo sabemos por la recaudación tributaria. Si la base es el consumo y el consumo se cae, el PBI se cae. Se demanda menos, ellos podrán exportar más de lo que declaran en blanco, podrán exportar más, no lo dudo, pero la exportación es un 15% del PBI. Más del 70% del Producto Bruto es el consumo. Por lo tanto, la caída del nivel de actividad, la caída del consumo, implica la caída de la recaudación tributaria. No dejan de caer los impuestos. Y ahí tenemos un gravísimo problema. Las provincias, el 94% de la coparticipación penal del impuesto lo hace el 89% de la recaudación del IVA, el 11% del IVA va al sistema previsional, pero el 89% del total de la recaudación del impuesto al valor agregado se coparticipa la nación y la provincia. Y el 100% de impuesto a la ganancia, que es otro impuesto que también se cae, porque la ganancia está básicamente también atada al consumo interno. Entonces acá tenemos como el perro que se muerde la cola. La economía está chica, la recaudación está chica. Y la recaudación va a menos a la provincia. Inclusive la provincia tiene menos recaudación por el impuesto a los ingresos brutos por la misma situación, porque estamos contando, acá se produce una fuerte inconsistencia fiscal. El gobierno trata de paliarla con un decreto, el decreto 219 publicado en el Boletín Oficial el 6 de abril. Por ese decreto le da un préstamo de 400.000 millones de pesos a 12 provincias. Entre ellos está incluido la provincia de Tucumán. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? El impuesto pues lo tenés que pagar. Es como la persona que no puede pagar, financia su consumo, compra la comida con tarjeta de crédito, va al supermercado y paga con tarjeta de crédito. Y después tiene una deuda de la tarjeta de crédito tan grande que tiene que endeudarse con el banco para pagar ese saldo que no puede pagar de la tarjeta de crédito. Y ahora no puede pagar ni siquiera la cuota del crédito que tomó para pagar la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, como la sigue utilizando, esto que le pasa a las personas físicas es lo que le va a pasar a la provincia de Tucumán antes de fin de año. Entonces la situación es gravísima. ¿Por qué? Por lo que dijiste muy bien vos al principio. Si vos tenés que el 75% grava el consumo o a la actividad, tenés un poco más del 20% que grava impuesto a la ganancia. Lo que no se grava para nada es el impuesto al patrimonio. Acá hay que hacer una fuerte revisión del impuesto al patrimonio. No puede ser que se recaude cada vez menos de impuestos a los bienes personales que grava a nivel nacional el patrimonio. Y tampoco puede ser lo que dijiste vos. Si nosotros le dijéramos a los oyentes que el impuesto inmobiliario rural de todo el país representa solamente el 0,4% del PBI, te repito,
2025, Comisión Federal de Impuestos. La recaudación de impuesto inmobiliario rural que cobran las provincias representa solamente el 0,4% del PBI. Los dueños de la tierra no pagan impuestos, ni la declaran. Por supuesto, en la pampa húmeda es más grave todavía, porque no declaran ni siquiera la propiedad de la tierra, el fisco no se molesta. Horacio, sí. Te pregunto en este punto específico, te pregunto porque de verdad no lo sé. Por ejemplo, las extensísimas miles de hectáreas que el gobierno viene poniendo prácticamente con bandera de remate en la zona de la Patagonia, bueno, ya de un largo tiempo a esta parte. Tenemos el caso de Lewis, tenemos el caso de Benetton, tenemos el caso, ¿no es cierto?, que nos hemos enterado la semana pasada de este emir, que no me acuerdo cómo se llama, obviamente, jeque árabe. ¿Pagan impuestos? Nada. La recaudación es mínima. Por eso, cuando yo te iba a decir eso, que Kicillof no bien llegó, lo primero que quiso es revisar el catastro. O sea, no lo dejaron. Me acuerdo que estaba Volcati en ese momento, era el presidente de la Sociedad Rural, y se ató a la Catedral de La Plata, a la Catedral de la capital de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que si uno se atara a la Catedral de la Plaza Independencia de la ciudad de Tucumán. Una cosa ridícula, porque no pagan nada. O sea, ellos vienen acá, compran tierra, por debajo de la mecha deben arreglar, como hace la minera, como hacen todo, por debajo de la mecha deben arreglar con los funcionarios de turno. De hecho, no me cabe ninguna duda y me debo hacer cargo de lo que digo. No me cabe ninguna duda, pero la provincia no deja nada. Vos fíjate, cuando nosotros hablamos del caso de que sufrimos en Tucumán, el caso de Fracción Negro, bajo de la lumbrera, ¿cuánto le ha dejado a la provincia de Catamarca? A la provincia de Tucumán, contaminación nada más, menos. O sea, no pagan impuestos ni a la actividad de la minería, que tiene una estabilidad fiscal de 30 años, y tampoco por el uso de la tierra. No la pagan. Han explotado, han hecho volar por el aire un monte, que es para hacer esta explotación de mina abierta, y no pagan nada. Y en el sur, esas grandes estancias, de gran tensión en tierra, no pagan nada. Está bien, está en nombre de ellos. ¿Y cuál es el valor fiscal? Por eso te digo que cuando no bien llegó Kicillof al gobierno, trató de hacer un catastro para saber quiénes eran los dueños y cuál era la evaluación fiscal de ese terreno. Y no lo dejaron. Una que tiene el Senado de la provincia de Buenos Aires tiene totalmente en contra. Inclusive los que teóricamente son aliados. No le aprobaron nunca ninguna ley al respecto. Un diputado la pelea mejor en la provincia de Buenos Aires. Pero en el Senado, que gobierna, o sea, que como Tucumán, con todos lados, el Senado lo que hace la representación es en la provincia de cada municipio. Entonces tienen 2 senadores, el municipio de La Matanza, que tiene 2,5 millones de habitantes, que puede tener Pringles, o qué sé yo, o cualquier otro, Lincoln, o Villegas, o Colón, o cualquier otro municipio que tiene 15, 20 veces menos población. Entonces ahí, y aparte que llega como senador de ese municipio, tiene peso igual que el otro, y cuando van a votar, los números suman siempre a favor de esa minoría que no representa nada, que están puestos por la jerarquía, por los dueños de las tierras. Los dueños de las tierras son los que imponen en esos pequeños municipios que no tienen población, porque se dedican a la producción rural, o tienen mucha menos población, que el segundo y tercer cordón industrial ex industrial de la provincia de Buenos Aires. Todo este grado de injusticia se podría remediar. Primeramente vos tenés que tener un estudio, vos tenés drones, tenés la tecnología para saber cuánto vale un terreno, cuál es la extensión del terreno, ir a catastro y verificar quién es el dueño. Bueno, esto que pasa en la provincia de Buenos Aires, que quiso hacer Kicillof, no se lo dejaron, mucho más en la Patagonia, que ni siquiera lo intentan. Ninguno de los gobernadores y lo sumo a todos, sin excepción de ninguno, se ha molestado en fiscalizar quiénes son los dueños de esos terrenos y cuál es la evaluación fiscal de esos terrenos. Esa es la principal injusticia. Nosotros tenemos la tierra en la Pampa Húmeda, una de las tierras más fértiles del mundo. Uno lo ve en el rinde por hectárea de la soja, el maíz, el sorgo, de la cebada, del trigo, lo que quieras vos, y no pagan impuestos en proporción. Y en cambio, ¿quién paga el impuesto? Te repetí lo que dijiste vos, 75% de recaudación total es el consumo y a nivel de actividad.
Claro, es decir, y voy con la última pregunta, para, para que, para que se entienda, ¿no es cierto?, con claridad. Cada vez que intentamos, porque ya a esta altura es un intento muchas veces frustrado, comprar, ¿no es cierto?, un kilo de queso cremoso o una leche o productos alimentarios básicos, estamos pagando ese impuesto, que es impuesto al consumo, justamente en los productos básicos, elementales, que compramos todos los días. Ahora bien, los que más tienen, ya has hablado extensamente, ¿no es cierto?, de los terratenientes, bueno, son privilegiados. Ahora, la pregunta va a otros, porque no son los únicos privilegiados. Entonces me gustaría que enumeres, porque tenemos el caso del señor ya me vas a decir el apellido porque se me borró en este momento, el propietario de Mercado Libre, que el tipo se va a Uruguay, ¿no es cierto?, para no pagar impuestos en la Argentina. Entonces, vamos a nombrar todo el rubro de plataformas, ¿no?, de trabajo de plataformas. ¿Qué incidencia, ¿no es cierto?, tiene en materia tributaria, me refiero, ¿no es cierto?, el RIGI y así sucesivamente? Exacto, mira, todas estas reformas que han hecho son todas regresivas. Lo de Galperín es una locura. Vos no podés tener empresa acá y tener domicilio fiscal afuera. Eso no debería estar permitido. Eso está por cumplimiento de normas internacionales. Pero claro, lo pueden hacer los países europeos. Los países centrales, porque en ellos existe cierta correspondencia. Uruguay ha trabajado siempre como paraíso fiscal para Argentina. Galperín es el caso más notorio, pero te puedo abordarte el caso de Oplastin y Macri, tenían empresas que vendieron en Uruguay. O sea, es inaudito. Los países europeos son muy similares la presión impositiva. Acá es totalmente desproporcionado. Nosotros somos un país regresivo, pero Uruguay es directamente un paraíso fiscal. En Claro. Uruguay hacen por es peor todavía que nosotros. O sea, acá tenemos una gran inequidad en toda la región, porque no es que solamente la Argentina no es una excepción. La Argentina tuvo mejor distribución tributaria en la época de los gobiernos nacionales y populares. Ahí tuvo mejor. Pero cuando vuelve el gobierno conservadores, por ejemplo, como este permite no solamente los casos Galperín, eso se llama, en la jerga tributaria se llama gasto tributario, son exenciones. Deja de recaudar el fisco por exenciones, los jueces lo mismo, no pagan impuestos. Y también muchísimo, en el sur hay promociones fiscales que nunca sabes si realmente se cumplen o no, y tampoco pagan impuestos. Sí, por supuesto hay que revisar todo eso, pero ahora este gobierno lo agravó. Ahora este gobierno metió una barbaridad que es la ley de inocencia fiscal. Dos barbaridades, Chicho. Hizo la inocencia fiscal, o sea que vos no tenés que justificar el origen de tu fondo. Edgardo Cuéllar, el corrupto senador que lo encontraron con $200.000 en Paraguay, todavía está, no preso, pero sí retenido en Paraguay, no puede salir del país hasta que no justifique, va a terminar pagando una multa, pero hasta que no justifique la procedencia de los $200.000 que lo agarraron. Si vos acá tenés $200.000, vas y lo echás al banco, el banco no te puede pedir a vos, por esta ley de inocencia fiscal, que es ley, y viola la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario. En la ley de 1932 se modificó en el año 2025 con la ley de inocencia fiscal. Vos llevás $200.000, no tenés que justificar de dónde lo trajiste, no tenés que decir nada. Es más, los bancos extranjeros te lo piden, porque ellos tienen una norma, se llama norma bancaria de Basilea, que le exigen. Estoy hablando del Río, del Santander, vas al Banco Nación, y el Banco Nación te lo exige. Mirá qué grave locura que tenemos, y no tenés que decir el origen de los fondos. Bueno, todas la otra, la impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia vos declarás por declaración jurada y no te cruza la información de lo que vos consumiste, de tus propiedades. La modificación de impuesto a la ganancia es deleznable. Vos solamente le tenés que declarar a ARCA, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que es la que recauda el impuesto a las ganancias, la ex APIP, tenés que declarar tu facturación, cuánto ingresaste, cuánto vendiste, de ahí te hecho en la alícuota que se aplica por el tramo que te corresponde a tu ingreso, y ahí pagas el impuesto a la ganancia, sin cruzar la información con el consumo de tu tarjeta de crédito o la propiedad que compras.
Bueno, todo este grado de valoración jurídica que hace... ¿Te parece que se cortó? Sí, 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 se cortó, se cortó. Estábamos llegando ya al final, ¿no es cierto?, de la columna de Horacio Robelli. Bueno, de todas maneras creo que ha quedado redondeado, ¿no es cierto?, el tema. Además de todas las iniquidades que venimos padeciendo por parte de este régimen, que lo desarrollamos aspecto por aspecto todos los días, ¿no es cierto? Castigos básicamente en la seguridad social y a las grandes mayorías. Bueno, ahora Horacio nos ha explicado, ¿no es cierto?, esta otra inequidad con respecto al pago de impuestos. Horacito, te recuperamos como para despedirnos y si tenés algún concepto para redondear. Mirá, rápidamente, también debe fortalecerse la gravabilidad progresiva de la transmisión de a título gratuito de grandes patrimonios. No solamente tienen esta legislación a favor de ellos, sino que ellos tienen activos en el exterior, se transfieren los escribanos tampoco lo declaran. O sea, hay un sistema perverso. Pero te quiero decir que la propiedad de la tierra está concentrada. Hay inmuebles ociosos en la ciudad de Buenos Aires. Puerto Madero debe tener la mitad de los inmuebles. Nadie paga nada. No hay ni siquiera un gravamen vos tenés carencia de vivienda y ni siquiera hay un gravamen hacia los inmuebles que no están ocupados. Todo para la renta financiera. Todo esto debe revisarse. Hay que hacer una revisación integral del sistema tributario. Yo estoy dando un trabajo al respecto. Porque es totalmente, siempre fue inequitativo, pero ahora es peor que nunca. Ahora es peor que nunca, sobre todo con la ley de inocencia fiscal y con la modificación del impuesto a las ganancias que hicieron. Está claro que, Horacio, está claro, perfectamente claro, creo yo, ¿no? Que esta gente no solo no lo va a hacer, sino que todo lo que haga, a pesar de que en materia de gestión están prácticamente paralizados, ¿no es cierto? Todo lo que los gestos son de destrucción y nada más que eso. Esta gente no lo va a hacer. Así que, bueno, cuanto antes, vendría siendo hora de que nos pongamos en marcha como para que esta gente se vaya. Se vaya por la vía constitucional, por supuesto, nadie está sugiriendo nada fuera, ¿no es cierto?, de la constitucionalidad. Pero no lo van a hacer, Horacio, porque esa es su esencia. Eso seguro. Nosotros tenemos que tener una propuesta donde se debe grabar, hacer la inversa a lo que hace este gobierno. Grabar la renta improductiva, la renta extraordinaria. Fíjate ahora con el precio de la nafta, del gasoil, aumentó el precio un 30-40% y no pagan el impuesto proporcional, no pagan el gravamen proporcional. Ahí hay que grabar eso se llama renta extraordinaria, porque no es que ellos aumentaron la eficiencia, sino que aumentó el precio porque el mundo no tiene petróleo. No es un problema nuestro. Nosotros, es más, aumentamos la producción de petróleo y aumenta la producción de gas. Vos debías utilizar ese precio para vender a precio internacional acá, pero está acoplado de afuera y para eso tenés que grabar esa renta extraordinaria. Esa renta extraordinaria fue una ganancia extraordinaria que tuvieron no por causa interna, sino en este caso por la guerra del Golfo. Bueno, acá eso lo tienen que grabar, se tiene que apropiar el Estado, porque usted va a apropiar los dueños de él. Se apropian los dueños, Chevron, La Total, Shell, Acton, Pumas, se apropian ellos. Claro, tal cual. Horacito, te mando un abrazo enorme, que pases, bueno, se volvió a cortar. Hemos estado en la columna Lupa Económica con Horacio Robelli.